Excelentísimo señor, señoras, señores, queridos compañeros, señores congresistas, alumnos, autoridades de la universidad, encantado de estar con ustedes en esta primera visita mía a este estado, que era de los pocos que me quedaban que conocer en México, pero que en esta ocasión estoy encantado de estar y de conocerle. Y para no perder el poco tiempo que tengo, les comentaba yo antes que venir como venimos de más de 10.000 kilómetros para poder hablarles nada más a ustedes 15 minutos, pues sale muy caro el minuto para hablar, ¿no? Así que les agradecería que estuviéramos todos muy atentos, porque van a ser rápidamente cosas que les vamos a decir, y sobre todo en mi caso, que me han autorizado a pasarme un poquito de los 15 minutos, pero tampoco a abusar de su tiempo. Yo les venía a hablar del tema de los derechos fundamentales en la Unión Europea, porque claro, la idea que a veces se tiene en América Latina es que en Europa todo es maravilloso, es una panacea, todo está regulado, todo es espléndido, y sin embargo no es así. Y en todo caso, sea como fuere, que no tenemos tiempo tampoco de profundizar demasiado, sea como fuere, el tema es que les pueda servir a ustedes de experiencia lo que hacemos ahí, para no incurrir en los mismos errores si lo hacen aquí. En una palabra, el que pueda servir la experiencia para que se aplique en casos en que empiecen ustedes a hacer alguna cosa de las que allí ya tenemos algunos años que se están haciendo. Cuando yo asistí durante 2 años y medio a la negociación, que ahora están ustedes renegociando, del acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, les hablo a ustedes de la década de los 80, cuando ni siquiera mis compañeros de mesa habían nacido, y yo ya andaba por aquí, teníamos algunas cosas con la Universidad Autónoma de Nuevo León, tuvimos 2 proyectos de investigación, salieron 2 libros en el 80 y el 81, hablando de las relaciones entre España y México después de la que iba a ser la entrada de España en las comunidades europeas. Le hablo del año 80, cuando entró España fue el 86. Bueno, estuvimos trabajando mucho y vimos que cuando el señor Serra Puche, que era el secretario en el momento, me avisó para venir a asesorar al gobierno mexicano, me dijo: mira, te hemos elegido a ti por una razón, porque eres español, que eres un país pobre y has tenido que negociar. Yo estaba participando en la negociación de mi país con las comunidades europeas, y por tanto tú tienes la experiencia de un país pobre que se quiere juntar con los ricos. Nosotros mexicanos somos un país pobre que se quiere juntar con los ricos. La experiencia que tú tienes nos es muy útil. Y en ese sentido yo vine a modestísimamente aportar lo que pude en aquellas negociaciones. Fueron 2 años y pico de viajes semanales de Madrid a México, y se puede usted imaginar cómo terminé. Pues terminé machacado. Pero eso sí, me conocía México de arriba abajo. Digo, me faltaba este estado y algunos más que me quedan, pero prácticamente sí que los conozco todos. Bien, no he venido a hablarles de mi vida esta tarde, sino a hablar de los derechos fundamentales de la Unión Europea, pero quería hacer esa introducción para que sepan ustedes que a lo mejor la experiencia que estamos teniendo nosotros en derechos fundamentales allá en la Unión Europea les puede ser de utilidad. Nosotros no hemos descubierto la pólvora, evidentemente, porque de derechos fundamentales ya están los tratados llenos. Los tratados, cuando digo los tratados, me refiero al Tratado de la Unión Europea, me refiero al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y me refiero al artículo 6 de esos tratados, del Tratado de la Unión Europea en concreto, que es el que dice pues que existen derechos fundamentales, que hay que cumplirlos, y por primera vez se habla de lo que fue en la Constitución non nata de la Unión Europea del año 2005,
la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Aquello que se hizo en Niza en el año 2000, que fue proclamada, es decir, jurídicamente ningún valor, pero que tenía el ánimo político de entrar en la legislación. Como la Constitución, el Tratado Constitucional no llegó a entrar en vigor, pues se quedó ahí en vía muerta. Sin embargo, los tribunales lo empezaron a aplicar. Los tribunales empezaron a aplicar la Carta de Derechos Fundamentales, que no era nada, jurídicamente no era nada. Esta mañana alguno de los ponentes hacía mención a la importancia de la jurisprudencia que la tiene en Europa para nosotros vital. Yo personalmente considero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como fuente del derecho. Y por tanto, todo lo que dice el Tribunal de Justicia se asume. Si se está aplicando por los tribunales es porque se da la posibilidad de que se aplique algo que no existe jurídicamente todavía. Cuando se hace el Tratado de Lisboa, en el Tratado de la Unión Europea, que es el primero de los que forman el Tratado de Lisboa, junto con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ahí no se mete la Constitución o la Carta de Derechos Fundamentales, pero sí un artículo 6 donde se establece con toda claridad que la Carta Europea de Derechos Fundamentales tiene el mismo idéntico peso que los tratados. Por tanto, es derecho originario de la Unión Europea. Es el derecho que se tiene que aplicar por encima de cualquier disposición interna de los Estados. Así que cuando hablamos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, estamos hablando de una norma jurídica que está por encima incluso de las constituciones de cada uno de los Estados miembros. Así que fíjense la importancia que tiene la Carta Europea de Derechos Fundamentales. En mi modesta opinión, nosotros hablamos demasiado de los derechos fundamentales. Porque fíjense que este mismo artículo 6 que les estoy diciendo, por una parte habla de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y la iguala en valor a los tratados de la Unión Europea. Pero es que además después, en otros párrafos del artículo, señala que en Europa tenemos la Convención Europea de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, Tratado de Roma del año 50, el Convenio Europeo del año 50, que todos los miembros de la Unión Europea son firmantes de ese convenio. Por otra parte, por si les parece a ustedes poco todavía lo que tenemos de derechos fundamentales, habla el artículo 6 de las tradiciones constitucionales de cada uno de los Estados miembros. Con lo cual, como se supone que todos son democracias para ser miembros de la Unión, pues tenemos la triple garantía de cumplimiento y de actuación de los derechos fundamentales en la Unión. Como no tengo mucho tiempo, no me puedo dedicar a contarles a ustedes, pero cuando se hizo el Tratado de Maastricht, que es el Tratado de la Unión Europea, en el año 92, al presidente del gobierno a la sazón en España, don Felipe González Márquez, se le ocurrió plantear en el Consejo Europeo, el órgano que aglutina a los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros y al presidente de la Comisión Europea, se le ocurrió decir: señores compañeros, ¿por qué no constituimos una ciudadanía europea? Y se creó la ciudadanía europea, pero allí nadie dijo una palabra ni del concepto de lo que iba a ser la ciudadanía europea, ni de los derechos y deberes que eso comportaba. Pero políticamente se iba a crear la ciudadanía europea. Así fue. Las cosas de la vida, y una vez más lo siento, pues no soy el más viejo, por supuesto, el más mayor, el menos joven de los ponentes, me puedo permitir el lujo de contarle alguna anécdota de cosas que pasaron.
Y en este caso, pues lo que ocurrió no fue otra cosa que yo era en aquella época presidente de la Asociación Española de Estudios Europeos y me llamaron de la comisión, la directora general de universidades, para decirme: mira, vamos a confiar en que profesores que os dedicáis al derecho comunitario nos digáis qué es eso de la ciudadanía europea y qué derechos comporta esa ciudadanía. Y para ello hemos pensado reuniros en Sevilla, año 92, la Exposición Universal de Sevilla, reuniros en Sevilla a los 32 catedráticos Jean Monnet que estáis en Europa. Y entonces pues me lanzó el reto y yo agarré y dije: pues vamos para adelante. Conseguí meter a 28, porque los otros no vinieron, y nos fuimos a la Exposición Universal de Sevilla a hablar de qué íbamos a considerar que era la ciudadanía europea y los derechos que comportaba. Esto se hacía a petición de la Comisión Europea porque los jefes de gobierno no sabían qué decir y confiaron en los académicos para que les diéramos la solución, una vez más, como suele pasar muy a menudo en Europa. Bueno, nos reunimos los 28 en Sevilla y no les voy a contar a ustedes detalles, más que eran 2 días y medio de reunión, 100 y pico pabellones de 100 y pico países que nos dedicamos a visitar y a tomar los mejores alcoholes. Que esto, si se está grabando, negaré que lo he dicho. Los mejores alcoholes de cada país que de pabellón en pabellón pues nos iban ofreciendo. Lo pasamos fenomenal, pero yo veía que aquello se acababa y que allí no se había redactado ni una línea. Y que nos volvíamos cada uno a nuestro país y que teníamos que dar algo a la comisión. Yo, en mi caso, que era el responsable, porque me habían endosado en organizar aquello. Bien, pues no hice otra cosa que pedirle a 3 compañeros míos, franceses, no voy a decir los nombres, pero 3 catedráticos franceses, les dije: mira, esta noche vosotros 3 y yo nos vamos a la cama a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana nos vamos a levantar porque os voy a despertar yo y vamos a estar trabajando de 6 a 10, pero lo vamos a hacer. Y de ahí, señores, salió los derechos de ciudadanía que aparecen en el Tratado de Maastricht. Son pocos. Y el concepto, ¿qué es ser ciudadano europeo? Llegamos a la conclusión de que ser ciudadano europeo era ser nacional de uno de los Estados miembros, de alguno de los Estados miembros. Y con todas las presiones que había en ese momento de los ingleses, pues había que decir que la ciudadanía europea no anulaba ni se ponía por encima de ninguna ciudadanía nacional de ningún Estado. O sea, que era la de cada uno y además era añadido la ciudadanía europea que se le otorgaba a cada uno de los que habían nacido en un Estado europeo. Bueno, ese fue el concepto que aparece en el Tratado de Maastricht, que se sigue reproduciendo hasta el propio Tratado de Lisboa actualmente en vigor. Y luego se nos ocurrieron aquellos derechos iniciales de la libre circulación de personas, de la libre residencia, el tema de los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y también en las elecciones municipales de los distintos Estados miembros, siempre y cuando tuviera la residencia en alguno de esos estados. Se nos ocurrió el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, se nos ocurrió el derecho a acudir al defensor del pueblo europeo en demanda por algunos errores o malas actuaciones de las instituciones europeas, y la protección consular y diplomática para los ciudadanos europeos en el supuesto de que se encontraran en un estado, en un tercer país,
donde no hubiera embajada ni consulado de su país de origen, que pudieran acudir a cualquier otro de un país de la Unión Europea, teniendo que recibir idéntico trato que si se tratara de un nacional de ese país. Y esos fueron los primeros derechos de ciudadanía que se incorporaron al Tratado de Maastricht. Después se han ido incorporando, porque también se decía que cada 3 años pues iba a emitir su informe, y sobre la base de ese informe se iban a ampliar los derechos, se iba a rectificar algo. Bueno, eso ha pasado ya alguna vez, se han ampliado la lista de derechos de ciudadanía, y lo primero que tengo que decir, porque es la base del título de mi ponencia, es que efectivamente los derechos de ciudadanía pasan en el título 5 a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esa que tiene idéntico valor a los tratados y que es derecho originario. Por tanto, los derechos de ciudadanía, que no eran más que derechos de ciudadanía expuestos y garantizando en los tratados, han pasado al rango de derechos fundamentales en la Unión Europea. Es el título 5 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y ahí se han incluido algunos derechos más, los que había, más algunos otros. El derecho al acceso a documentos, el derecho a una buena administración. Pero el problema es que hay una diferencia en la propia Carta entre unos derechos que están atribuidos directamente a los ciudadanos europeos, es decir, a los que son nacionales de un Estado miembro, pero no a los otros que vivan en ese Estado miembro. De modo que, si usted tiene la nacionalidad de un Estado miembro, le afecta para todos sus derechos que aparecen ahí. Pero el que solo esté allí residiendo y sea titular, nacional de un tercer país, pues no le afecta, no puede ejercitar esos derechos. Entonces lo que hicimos fue tratar de ampliar, y yo un poco como padre de la criatura me decidí cuando, perdonen la inmodestia, faltó al decir mi currículum, faltó decir que además de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, lo soy por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Nacional de Rosario. Pues bien, en la Universidad Nacional de Rosario, que fue la última que me honró con ese nombramiento, mi discurso fue justamente el tema de qué ampliación se puede hacer de derechos de ciudadanía. ¿Podemos también cambiar el concepto de ciudadanía europea? ¿Para qué? Pues mire usted, para incluir a todos los señores que están residiendo, viviendo, trabajando en territorio de la Unión y que sin embargo son de terceros países. Y que no son ciudadanos europeos, que por tanto están excluidos de la aplicación de las garantías que dan a los ciudadanos europeos la Carta y el propio Tratado de Lisboa. Entonces, bueno, yo estoy en esa línea. En este momento es el peor momento para hablar de eso en Europa, porque claro, estamos por un lado en la inmigración, porque no hay una política establecida de inmigración común, y cada uno hace lo que le da la gana, algunos nada. Por otro lado, el tema del terrorismo, que creemos que lo trae la inmigración, pero que es falso, porque los inmigrantes están más o menos consolidados. Hombre, hay excepciones que puedan provocar algún acto terrorista, pero nos olvidamos de que los que cometen los actos terroristas son ciudadanos europeos, ciudadanos de la Unión Europea, nacidos en la Unión Europea, con residencia en países de la Unión y que preparan el golpe, entre comillas, en Barcelona, se van después a cometerlo a París y terminan por irse a dormir a Bruselas, que es donde viven. Y son ciudadanos de la Unión Europea. Es verdad que sus padres fueron inmigrantes o sus abuelos, pero ellos son ciudadanos de la Unión. Y mi pregunta de hace meses es: ¿qué no hemos sabido hacer en la Unión Europea
para encontrarnos ahora esto que nos estamos encontrando. ¿Qué grado de marginación le hemos dado a estos inmigrantes que en su día llegaron y trabajaron en la Unión Europea para que salga esto que está saliendo ahora? ¿Qué es lo que no les tenemos en cuenta? ¿Cómo les hemos marginado de nuestras sociedades en los Estados europeos? Así que es muy mal momento para hablar de ampliación de los derechos de ciudadanía, y sin embargo yo lo sigo haciendo porque me parece que así debe ser. Debemos de ampliar el concepto a ciudadanos de terceros países. Y además debemos de ampliar la lista de derechos. Y la lista de derechos, si ustedes van escritos en la ponencia que yo he mandado, no tengo tiempo de reproducirles a ustedes ahora, pero van por la línea de reconocer las culturas, las costumbres, las idiosincrasias de todos los ciudadanos que nos han llegado inmigrantes. Nadie se va de su tierra porque le guste irse a otro sitio. Si se van es por necesidad, porque vienen o huyen de una guerra. Fíjense, no he empezado a hablar todavía, ya me han anunciado que tengo que terminar, de modo que imagínense si me dejan sin tiempo. ¿Qué hago? Bueno, en resumidas cuentas, no es el momento de plantearlo en Bruselas, pero creo que hay que empezar a decirlo. Y hay que empezar a decir que las gentes que lleven ciertos años, no digo yo que todo el mundo venga, vamos a abrir las puertas que venga todo el mundo, porque efectivamente solo en España tenemos más de 4 millones de desempleados, y por tanto hay que también ver en cada país tienen el problema del desempleo como uno de los más gordos que hay en toda la Unión Europea, pero vamos a intentar abrir las puertas ordenadamente. Vamos a ver que quienes lleven X tiempo, yo digo en mi propuesta que al menos 7 años o más, lleven 7 años o más trabajando, integrados en los países miembros. Mire usted los turcos que están trabajando en Alemania, más de 2 millones de turcos, que están viviendo, trabajando, pagando sus impuestos, con sus familias ya desplazadas y bien organizadas en la nueva vida, y ahora va y le dices que no tiene los mismos derechos de ciudadanía que un ciudadano alemán. No me parece ni justo ni serio. Por lo tanto, hay que ampliar el concepto de ciudadanía y reconocerles para que no se sigan haciendo esos retos que se estaban haciendo y que provocan el terrorismo. Darles un poquito de lo que es su cultura, de lo que son sus lenguas, de lo que son sus bailes, sus fiestas, sus religiones. Hay que hacerlo así. Ahora, con motivo del atentado de Barcelona de hace un par de semanas, se ha visto cómo, por ejemplo, los musulmanes acudían en masa a manifestarse contra el terrorismo, porque decían ser musulmán no es ser terrorista. Entonces, procuremos buscar soluciones dentro de lo que es la Unión Europea, que como digo no es la panacea del mundo, tenemos muchos problemas. Este es uno de ellos. Los derechos de ciudadanía forman parte de los derechos fundamentales, por tanto están en el artículo 6 del tratado, y ¿por qué no los ciudadanos que habitan, que residen y que trabajan en la Unión Europea con un mínimo de años de antigüedad, por llamarle así, no van a poder gozar de esos derechos? Lo dejo ahí y ahora después, si quieren ustedes, podemos discutir y hablar más en profundidad sobre estos temas si quieren, y yo les diré lo que yo pienso. Hablo con uno de los derechos fundamentales que están en la Constitución española y también en la Constitución europea. Me refiero al derecho fundamental a la libertad de cátedra. Y hablo con la libertad de cátedra. No soy político, no pertenezco a ningún partido político, ni nunca he sido miembro de nada. Lo único que hago es investigar y pensar
Y a veces muchas me equivoco, pero otras pues puede que no. Así que ahí tienen ustedes mi posición. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias y disculpándome. Me disculpo con ustedes, sé que la hora es mala, está atacando el mal del puerco, a mí me pasa lo mismo. Y quiero dar las gracias porque estén aquí, tienen mucho mérito. Me quiero disculpar también porque me encuentro en una encrucijada, me han hecho una encerrona, estoy en medio de una eminencia en lo que es derecho comunitario en la Unión Europea. Muchas gracias. Salud, espero que sí. Y después tengo un experto en historia y me atrevo a tratar los dos temas en mi ponencia, por lo cual quedo completamente en el medio. Pero espero poder aportar algo práctico a todo esto. La verdad es que el doctor Carlos me ha enardecido, me dan ganas de tirar el guión y hacer una defensa acérrima de los derechos europeos, de los derechos humanos. Pero eso se trata, que cuando oyes hablar de los derechos humanos digas, hace falta más de lo mismo. No podemos dejar que se queden estancados, que las políticas del miedo triunfen, y lo estamos viviendo en Europa, ustedes. Pero para eso creo que sí que es bueno que nos acerquemos a dos disciplinas, tanto la historia como la geografía, porque ayudan a comprender todo. A mí ahora cuando en España en ocasiones les da por comentar las pendejadas, las ideas de Mr. Trump, de Mr. President, el muro y demás, dicen, no, es que lo del muro, digo, espera, párate, agarra un mapa. Estamos hablando de que lo que pretende esta persona es construir un muro que el equivalente en Europa sería poner una valla, si fuese en coche, de aquí conduciendo hasta Ucrania, o si fuese en línea recta de aquí hasta Turquía. Ya la cara les cambia. O sea, empezamos que ni siquiera visualizan bien el tamaño de lo que es México y la realidad. Y luego estudia un poco de historia. Vamos a ver quién ha sido siempre el que se ha aprovechado de quién. Vamos a ver quién ha robado territorio a quién. Joder, vamos a ver quién es el único país del mundo que ha pedido perdón por iniciar una guerra que al final quedó como una excusa para quitar territorios. Estudiate eso y luego ya hablamos de lo que tú quieras, de las ideas, por llamarlo de alguna manera. Y por irme realmente, para no dispersarme entre sí del guión, perdónenme. Quiero comenzar con tres palabras. En un germanismo, discúlpeme. Arbeit macht frei. Se lo digo así, se me quedan, bueno, pues vale. Les digo que estas palabras quieren decir el trabajo os hará libres o el trabajo libera, y pueden empezar a ubicarlos. Estas tres palabras están en prácticamente todos los campos de concentración del nazismo. Estas palabras, que es una tergiversación de la Biblia, era para hacer más daño a los judíos incluso, de la verdad os hará libres, el trabajo os liberará, están, principalmente esos son los campos de Auschwitz, que había 3. Por esos campos, hace 70 años, estamos hablando de memoria viva, pasaron, esos son 3 de todos los que hubo, 1.300.000 personas. Se quedaron ellos 1.100.000. 70 años. Hay abuelos que lo recuerdan. Y entonces, ¿estamos hoy en día en una Unión Europea? ¿Estamos conviviendo con ciudadanos, que decía el doctor, aquellos que exterminaban con los exterminados? Oiga, yo tengo un séptimo apellido que es judío, mi familia estaba ahí, y convivo con alemanes como mis conciudadanos, y somos conciudadanos con los mismos derechos. Y es que me fascina que Europa haya llegado a eso. Tenemos que darnos cuenta que hoy en día la Unión Europea cuenta con, y la Europa en general, con algunos de los sistemas más desarrollados de garantías y protección de los derechos humanos. Europa vivió a lo largo del siglo XX, en su carne, algunas de las mayores violaciones de estos derechos, y algunos de los cuales nos tenemos que remontar 70 años. Nos ponemos en las puertas del siglo XXI. Damos números. Hicieron falta la sangre de 80 millones de personas en todo el mundo. 4% de la población mundial, para que se regularizasen por fin los derechos humanos. No en vano, 3 años después del fin de la contienda, se adoptaba la Declaración Universal, pero es mucha sangre para ello. Pero que me disperse mundialmente y intentaré centrarme nuevamente en Europa. Dejamos una Europa que en el lapso de solo 30 años había gestado 2 guerras que se propagaron a nivel mundial. Albergó campos de concentración, guerras civiles fratricidas. España sabemos mucho de ello. No creo que todavía nos hayamos perdonado y tenemos que convivir entre nosotros. Múltiples horrores, miseria, y hasta la división de su territorio en 2 bloques. Yo recuerdo a mis padres llorando, y eso que España fue poco afectada, el día que caía el muro de Berlín. Recuerdo a mi padre llorando de alegría cuando estaban aquellos martillazos contra el muro, porque significaba el fin de algo. No sabemos de que ya no era del comunismo una idea política,
Era el fin de una época de horror, de separación. Y eso se habían dado cuenta mucho antes también otros europeos. Imagínense la de años que llevaba Europa matándonos entre nosotros, todas las guerras que ha habido principalmente entre españoles, ingleses, franceses, llevamos toda la historia matándonos. Y tuvimos que llegar a 1950, 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, para que Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunciase la declaración que lleva su nombre y comenzase la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, la CECA. Dirán, pues ¿qué tiene de especial el acero y el carbón? Pues tuvo mucho, se dieron cuenta de lo esencial. El acero y el carbón fueron la base de la industria armamentística de las dos guerras mundiales. Pensaron, si al menos tenemos esto en común, será más complicado que nos matemos entre nosotros. Y efectivamente, aquello que parecía que no iba a ser más allá de una voluntad, de una especial relación económica, fue mucho más allá. Era un intento de asumir los errores que dejaba atrás la guerra, de buscar que estados históricamente enfrentados volviesen a unirse. Y así podríamos adelantarnos, en el mismo año 1950, la mayoría de los estados europeos occidentales decidieron aprobar el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que además de reconocer los derechos incluidos en la Declaración Universal, incitaba a los estados a ir un paso más allá. No nos bastaba con lo que se estaba pactando en el mundo. Dudábamos tanto entre nosotros, habíamos hecho tal atrocidades que necesitábamos crear un tribunal europeo de los derechos humanos para garantizar que no quedasen palabras. Todos sabemos los tratados muy bonitos, las comisiones, pero si alguien no lo protege, se lo puede llevar el viento. Y se propuso la creación de un Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pasamos un gran salto histórico al año 2000 en Niza. Los Estados miembros de la Unión Europea decidieron aprobar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que además de incluir los derechos de la Convención, incluiría por primera vez en la historia de la humanidad y de la Unión Europea un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en los territorios de la Unión. Se entendía que los derechos fundamentales, como hablaba el doctor, no valían ser la seguridad, derechos que era todo el campo de lo que necesita el ser humano para desarrollarse tenía que ser regulado y protegido con especial interés. En 2009, como mencionaba el doctor, entraba en vigor el Tratado de la Unión Europea. Esta carta pasaría a tener un valor normativo. ¿Qué significa esto? Que todos los Estados miembros, todos sus órganos, todas sus instituciones deben aplicar la Carta en sus decisiones y actuaciones. Es decir, cualquier acto de cualquier organismo de la Unión Europea, Estado, la Unión propia, que incumpla un solo precepto de la Carta, no vale. Y esto es muy importante, ya que, y esto sí puede parecer ego, pero es la realidad, no hay en la actualidad un país, un Estado, una nación, una sociedad que reconozca, aplique y defienda tantos derechos fundamentales como lo hace la Unión Europea, al menos sobre el papel, luego ya podremos discutir. Esto, el doctor decía que no tenía tiempo de decirles todos los derechos que protege la Unión Europea, no se pueden leer, pero se hace una idea de todos los que son. En total, nos enfrentamos a 54 artículos que recogen más de 70 derechos fundamentales de toda la historia. Todo esto, por supuesto, no surgió de la nada, ni por generación espontánea. Es cierto que en Europa siempre ha habido una especie de conciencia de que somos europeos, de la identidad europea. Nos podemos encontrar en este concepto grecorromano de que Europa era el centro del universo, pasando a la autodefinición como viejo continente, o en la Edad Moderna, cuando se planteaba una sociedad de estados. Y mucho antes ya de la Primera Guerra Mundial, muchos autores comenzaban a hablar de una Europa unida. Entre ellos destacamos a Immanuel Kant, que decía que solo concebía un futuro de paz, sin guerras y sin miserias, sin confrontación. Su Europa se unía y actuaba en conjunto. Voluntad había, pese a lo que pasó luego. Así podríamos afirmar que, pese a las miserias europeas, a lo largo de la historia siempre ha estado presente una cierta consciencia muy vinculada al propio concepto de igualdad y derecho de cada uno de los individuos. Este sentir se ha manifestado en la Unión Europea. Y es verdad que la mayoría de los europeos tenemos una especie de percepción común de lo que es justo y de lo que no, que nos diferencia. Podemos tener grandes diferencias. No les quiero contar en lo que se parece un pastor de renos de Laponia a un pastor de dromedarios de las Islas Canarias. Pero sí que estamos de acuerdo, por ejemplo, en que no queremos pena de muerte. Que todas las personas tienen acceso a la educación, a la sanidad, a las pensiones. ¿Y por qué estamos de acuerdo? Porque sabemos que son derechos. Y que es un derecho reconocido y protegido por la Carta de la Unión Europea. Así esta Carta se ha protegido la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho
y el respeto de los derechos humanos, que son unos valores consagrados en todos los tratados de la Unión Europea. Aquí quiero citar al doctor Díaz de Urdanibia, que con motivo de la organización de este congreso encontró un artículo de prensa suyo del día 3 de septiembre y lo reflejaba muy bien. ¿No es acaso la dignidad de cada uno y de todos los seres humanos la verdadera razón ética y jurídica de las estructuras sociales? Si no fuera así, no habría legitimidad en ellas y por lo tanto serían inadmisibles. Así podemos ver por qué, esta frase refleja muy bien el por qué la Unión Europea decide defender estos derechos humanos. Esta defensa se basa particularmente en que las constituciones de cada uno de los países miembros de la Unión Europea deben garantizar los derechos fundamentales en todas las instancias. Todas las instituciones de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Consejo, tienen un papel que desempeñar en la protección de los mismos. La Carta en sí establece derechos fundamentales que son vinculantes para instituciones y organismos, y es igualmente vinculante para los gobiernos nacionales cuando apliquen toda la legislación de la Unión Europea. Y es más, los particulares que deseen interponer recursos deben dirigirse a los tribunales de su propio país, pero en última instancia pueden dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que hablaremos en mayor profundidad posteriormente si el tiempo lo permite. La Carta además concuerda con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que también se tratará posteriormente y que fue ratificado por todos los países de la Unión Europea. Incluso la Unión Europea ha llegado a crear una agencia de los derechos fundamentales que determina y analiza las principales tendencias en este ámbito. Ya no solo la protección, en la Unión Europea también se está buscando la promoción de estos mismos derechos a nivel mundial. Ahora mismo siempre hay algún tira floja, saben que aquí en México también la Comisión Europea tiene una delegación y hay problemas relativamente cada vez que hay un asesinato de un periodista, una violación de derechos, la Unión Europea emite recomendaciones diciendo que es cómo se cree que se debería actuar, porque creen que dentro de la forma de pensar europea tienen que apoyar esta promoción de los derechos en todo el mundo. En el 2012 se concibió el marco estratégico sobre derechos humanos y democracia, que buscaba mejorar la eficacia y la coherencia de la política de derechos humanos en la Unión Europea. También el Plan de Acción de la Unión Europea para los Derechos Humanos, planteado de 2015 al 2020, establece una base común para un verdadero esfuerzo colectivo de los países miembros y las instituciones en este campo. En 2012 se creó la figura del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, que sería Stavros Lambrinidis hasta la actualidad, que busca aumentar la eficacia y la visibilidad de la política de los derechos humanos de la Unión Europea con terceros países. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea comenzó como un acuerdo financiero, y muchos todavía lo ven así, al menos desde fuera. Pero si es así, fíjese qué importancia le da a los derechos humanos cuando todos los acuerdos comerciales o de cooperación con países no miembros de la Unión Europea, que actualmente son más de 120, contienen una cláusula que estipula que los derechos humanos constituyen un elemento esencial en las relaciones con la Unión Europea. Y la Unión Europea ya ha impuesto varias sanciones por vulnerar estos derechos y nos suele buscar bastante problemas con países económicamente muy rentables, como son Rusia, China o la Unión Africana, y aún así ha habido sanciones. Es verdad que en ocasiones lo financiero tira. Me encantaría decir que la Unión Europea siempre ha priorizado los derechos humanos, mentiría. Lo económico tira mucho, lo hemos visto en muchos aspectos, lo hemos visto en decisiones geoestratégicas, pero lo importante es que al menos está plasmado, que hay una normativa que se le puede decir, oiga, usted se está olvidando de lo que se ha comprometido. También existe el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea, que se dedica a apoyar a los grupos, asociaciones o particulares que defienden los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Y aquí creo que la Unión Europea hizo un esfuerzo, porque este instrumento dispone de un presupuesto de 1.300 millones de euros, que son 27.000 millones de pesos para 2014-2020, que para una Europa en crisis, al menos quiere decir que intenta seguir protegiendo, dotando de recursos para proteger los derechos humanos. En cuanto a los principales organismos de protección de los derechos humanos, esto es un poco complejo. El doctor Bang ha comenzado a hablar, yo mismo en ocasiones, de cómo se regula la Unión Europea. Esto es burocracia pura, es decir, es tremendamente complejo las instituciones, pero intentaré dar un poco de luz de cómo estamos funcionando ahora mismo. Tenemos que hablar del Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo y el Consejo de Europa, que eluden entidades diferentes y no deben confundirse. El Consejo de la Unión Europea, citado por el doctor Carlos, es la institución de la Unión Europea en que están representados los Estados miembros a través de sus ministros y tiene un Parlamento y funciones legislativas y presupuestarias. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea y tiene un presidente de la Comisión. Su función es de impulso de orientación política, económica y social, pero carece de valor jurídico en todas sus declaraciones. Y por último, el Consejo de Europa, que es una organización completamente aparte de la Unión Europea, que es una organización internacional de carácter regional que se dedica a la promoción de la educación, la cultura y la defensa de los derechos humanos. ¿Y
cómo nos protegemos dentro de los derechos humanos dentro del Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo? Ya desde el Tratado de Lisboa se establece que se deben respetar los derechos fundamentales de la Unión Europea y promover y afianzar los derechos humanos en la acción exterior de la misma. El Consejo se asegura de que se tengan en cuenta los derechos fundamentales en la elaboración de la propia legislación. Si de partida se detecta cuando está elaborando cualquier ley que no se respetan los derechos humanos, se tiene que tirar. No puede seguir para adelante. Desde ahí, desde su propia concepción. Adicionalmente, se cuenta con un órgano especializado, el Grupo de Derechos Fundamentales, Derechos de los Ciudadanos y Libre Circulación de Personas, que se ocupa de todas las cuestiones directamente relacionadas con los derechos humanos. También desde el Consejo se tienen que vigilar siempre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que todos los países estén permanentemente cumpliendo la protección de estos derechos. También tenemos el informe anual de la Comisión sobre la aplicación de la Cuarta, en el cual cada año examinan a todos los estados. Aquí siempre hay discrepancias, que me ha examinado tal, pero ayuda a dibujar cómo se está desarrollando. Y me preocupa que en el de 2016, el último publicado, estas conclusiones se centraron en detectar cómo había ampliado en Europa el racismo, la xenofobia e incoherencias entre política interiores y exteriores. También cuenta la Unión Europea con una cooperación con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y además los derechos fundamentales deben estar siempre presentes en los procedimientos legislativos. Para facilitar esta labor se ha colaborado con un servicio jurídico del Consejo con una serie de directrices para ver la compatibilidad de los textos con los derechos fundamentales. La lástima es que esta directriz fue actualizada por última vez creo que en 2014. Pasamos ahora al Consejo de Europa. Como ven, es completamente ajeno a la Unión Europea. Abarcaría lo que sería la Europa física. Comprende todos los países que ven aquí y después de observadores estarían Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y México. Y luego con un estatus especial que veo que me he olvidado de ponerlo y me disculparán, la Ciudad de Vaticano. Se construyó por el Tratado de Londres del 5 de mayo del 49 y es la más antigua de las organizaciones que persiguen los ideales de la integración europea. Ahora mismo tiene 47 Estados miembros. La verdad que es realmente muy complicado de manejar esta institución, incluso por los problemas internos, ya que no están reconocidas las provincias actualmente en disputa de su existencia, como son Kosovo, la República Turca del Norte de Chipre, Osetia del Sur, Abjasia, Transnistria y Nagorno-Karabaj. Les invito a buscar estos nombres si los recuerdan luego en un mapa, porque es curioso ver cómo hasta Google Maps tiene problemas, porque los enmarca, sí que los busca, pero no les pone unas fronteras claras, ya que no están reconocidos por la mayoría de los países, ni siquiera de la ONU. Y aquí quiero aclarar que pese a tanto la Unión Europea, que con la de sus más de 27 Estados miembros, de momento 27 hasta lo que decidan los británicos, que supuestamente han decidido, pero se decían a salir, pero no se decían acabar de hacerlo efectivo, todos ellos forman parte del Consejo de Europa y que ambos organismos tienen mucho en común. Buscan la promoción de los derechos humanos, buscan la protección de los mismos, pero existen grandes discrepancias entre la Unión Europea y el Consejo de Europa. Fundamentalmente me temo que tiene mucho que ver con Rusia y Turquía, que son países con los que la Unión Europea viene manteniendo una actitud cada vez más distante en lo que a políticas de derechos humanos se refiere. Tenemos que hablar aquí del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que fue adoptado por el Consejo de Europa en 1950 y entró en vigor en el 53. Tenía por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros y permitió un control judicial del respeto a estos derechos individuales que se inspira directamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mayor hito a este respecto fue la entrada en vigor del protocolo 1223 en 2012, muy tardíamente, pero supuso una reforma en profundidad. ¿Por qué? Porque permitió que cualquier miembro sometido a la jurisdicción de los Estados miembros pudiese recurrir directamente a un tribunal internacional diferente del Estado demandado para que examine su demanda conforme a los términos de la Convención y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Lo malo que ha sido un poco muerte por éxito. Ha habido tal cantidad de demandas que los tribunales ahora mismo se ven saturados. Quiero que se vea también las libertades, y aquí se me puede extender un poco más ya que no son tan extensas como las de la Unión Europea, los derechos y libertades que protege este artículo y ver por qué existe un choque entre la Unión Europea y el Consejo de Europa. Habla de un derecho a la vida. Directamente desde aquí no se pone de acuerdo ni la Unión Europea ni el Consejo de Europa, porque el concepto de qué es la vida discrepa desde si se protege desde el nacimiento, ¿no? O sea, en un primer punto no nos ponemos de acuerdo. También la prohibición de la tortura, suena triste, pero no nos hemos puesto de acuerdo la Unión Europea con algunos países del Consejo de Europa qué es tortura y qué no es tortura. Todavía se está discutiendo.
También nos encontramos con la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Sí, en esto también discute el Consejo de Europa. Países como Kazajistán no ven del todo claro que el servicio doméstico tenga que tener derechos laborales, cuestiones por el estilo. El derecho a un proceso equitativo, pues Turquía en ocasiones considera que aquellos periodistas que defienden ideas que no sean cercanas al ideario político común son traidores y pueden ser juzgados. El derecho al respeto a la vida privada y familiar, en el mismo sentido, que es que la vida privada y familiar puede ser vulnerada si hay un ente superior que lo requiera. El derecho de reunión y asociación, incluso en Turquía directamente estamos todo el día a tortas con la Unión Europea con esos derechos. El derecho a un recurso efectivo y la prohibición de discriminación. Aquí ya en ocasiones incluso nos encontramos con discusiones entre el Consejo Europeo y la Unión Europea sobre los temas de discriminación por raza, religión y por desgracia las políticas del miedo cada vez hacen más mella en esto. Nos encontramos con cada vez un mayor miedo hacia determinadas entidades religiosas, ante determinadas personas de determinados países. Va calando aunque se luche contra ello. Para protegerlo de otras maneras nos podemos encontrar con los mayores garantes que son los tribunales de defensa de estos derechos. Por un lado tenemos el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, cuyas competencias se dedican a la violación de derechos humanos, pero cumpliendo ciertos requisitos. También nos encontraremos con los tribunales deben desestimar en ocasiones las demandas que les llegan en ámbito de competencia. Tenemos que tener en cuenta estos requisitos. Son el requisito temporal, la demanda debe presentarse en un plazo de 6 meses, el non bis in idem y el agotamiento de los recursos internos. Perdonen que acelere, pero el tiempo apremia. Y después, quiero decir que se hace un último matiz cuando dice que no existe un país, Estado, nación o sociedad que reconozca, aplique y defienda tantos derechos como la hace la Unión Europea, al menos sobre el papel. Tanto Europa como la Unión Europea se han visto sometidos en los últimos años a grandes ataques. Nos hemos enfrentado desde la guerra de Crimea, la invasión rusa de Georgia, de Osetia del Sur. Nos hemos enfrentado al Brexit. Nos hemos enfrentado a flujos de migración nunca antes vistos. Es curioso como cuando españoles e italianos principalmente, que el doctor ya lo ha recalcado, estábamos acostumbrados a la inmigración y decíamos a Europa, hay que hacer algo, llegan muchos, hay que atenderlos, hay que integrarlos. Europa decía, de vuestra frontera, con vuestras tortillas os coméis. Y ellos proclaman, por favor, hay que hacerles hueco a todos, pero no hay una política común. Y a todo esto se suma la política del miedo que parece que nos quieren vender desde Estados Unidos y desde la propia Centro Unión Europea. Ahí no se ve una imagen abajo, es el contraste que empieza a haber en Europa preocupa. Mientras que por las instituciones algunos países proclaman refugees welcome, volvemos a ver en países como Alemania, como Austria, llamarles refugees, violadores refugiados. O sea, empiezan a surgir nuevamente partidos xenófobos en Europa, insisto. No podemos olvidar lo que éramos hace 70 años. Ese es el mayor peligro. Si la política del miedo triunfa dentro de Europa, si permitimos que el terrorismo en el fondo busca eso, es instaurar el terror. Pero el terror consiste en el miedo al ser humano. Y a veces ve que algunos políticos, incluso aquellos que no son radicalizados, pican en estas ideas, porque son un caladero de votos. Y porque desde todos muchos países se meten, no, el mal viene con la inmigración, el mal viene de los musulmanes. No, el doctor lo ha dicho antes. Tenemos que ser conscientes ahora más que nunca que todos somos seres humanos y que todos tenemos unos derechos iguales y que deben ser protegidos estos mismos. En ese sentido, me gustaría acabar con una cita de un filósofo francés que decía que los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde por ello las leyes son justas e iguales. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rafael Cantizani Maillo, vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nada, agradecerle a todos por asistir hoy aquí a esta conferencia y a los compañeros que han puesto ya. Y seré breve porque creo que no tenemos mucho tiempo y conciso. Básicamente voy a hablar de los derechos humanos en la guerra actual del siglo XXI. Antes de nada, definir qué es la guerra. La guerra básicamente es la exponencia superlativa de la violencia en un conflicto humano. Es decir, donde la razón ya no tiene cabida y simplemente la destrucción del contrario es la única salida que tenemos para acabar con el conflicto. No obstante, aunque podamos pensar que es algo solo y exclusivamente destructivo, no deja de ser algo humano, aunque se cometan las mayores atrocidades dentro de una guerra.
¿Por qué? Por lo mismo dicho, porque el ser humano es un animal gregario y conflictivo, y por tanto es normal que se asocie mediante definiciones culturales cualquier cosa con otros seres humanos para formar un frente unido y luchar contra otros. ¿Por qué digo que es algo humano? Porque la propia guerra, desde, como ha dicho el compañero antes, desde la historia, se ha intentado humanizar, siempre se ha intentado acabar con los estragos tan grandes que han producido. Un ejemplo perfecto sería en la Edad Media. La Iglesia proclamaba la paz de Dios, por ejemplo. No se podía pelear los domingos, no se podía pelear en Navidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, conforme ya llegamos a la edad contemporánea, justo después de la Revolución Francesa, los ejércitos ya no están compuestos solo y exclusivamente por mercenarios que se dedican a luchar, sino que se inventa la idea del soldado ciudadano. ¿Qué significa eso? Que los ejércitos aumentan muchísimo en número, en tamaño, y aparte no son profesionales, son simplemente ciudadanos que son obligados a tomar la arma. Por tanto, la mortalidad de los soldados aumenta si le sumamos el despliegue tecnológico aplicado a la guerra, es decir, el avance de la tecnología militar. Haciendo una retrospectiva histórica, podemos ver que el primer convenio de Ginebra se realizó a mediados del siglo XIX y salió a raíz de la guerra de Crimea, un conflicto bélico que agrupó a Francia e Inglaterra contra Rusia, y donde se pudieron ver los primeros estragos en masa de las grandes muertes, heridos, mutilados, gracias a las nuevas tecnologías, como hemos dicho, militares. Nace de esta manera también la Cruz Roja, el primer organismo internacional neutral que se ocupa de aquellos que han sido heridos o que ya no pueden combatir más dentro de una guerra. A ellos se le puede sumar la Declaración de San Petersburgo de 1876, en la cual los países firmantes intentaban no utilizar daños desmedidos a los participantes, daños innecesarios. Y finalmente la primera conferencia de La Haya, que ya la tenemos casi entrando en el siglo XX, en la cual los países declararon que no utilizarían la guerra para solventar sus conflictos. Ya en el siglo XX, como ha dicho también el compañero, nos encontramos la primera gran piedra de estas buenas intenciones, que no es otra que las guerras balcánicas y la posterior Primera Guerra Mundial. Según mi fuente, eran unos 16 millones de muertos, la mayoría de ellos combatientes. ¿Qué pasa? Que sigue estando la idea del soldado ciudadano dentro de la idiosincrasia militar, y por tanto vemos que la guerra ya no es algo lejano a la sociedad, sino que la inmiscuye totalmente. Sus estragos llegan a cualquier casa, a cualquier rincón de los países involucrados. No obstante, una vez que acaba, viendo las grandes destrucciones y todas esas cosas, el presidente norteamericano Woodrow Wilson propone la creación de la Sociedad de Naciones, que básicamente es como la madre de la ONU, por así decirlo, que nunca llegó a materializarse tampoco. También destacar el pacto de Bryan-Kellogg, realizado en Estados Unidos, en el cual también se intentan quitarle sufrimiento a los soldados. Sin embargo, ¿qué vuelve a pasar? Llegamos a finales de los años 30 y podemos ver que en Asia, ya no solo el nacionalismo que se había vivido en la Primera Guerra Mundial, sino otros valores sociales como pueden ser la xenofobia, el racismo, todo aquello de los alemanes, la raza aria, los japoneses también se consideran los arios de Asia, son superiores a los demás. Empiezan a tener unas campañas de expansión, necesitan nuevos territorios para ampliar lo suyo. ¿Y eso qué quiere decir? Si nosotros somos superiores y necesitamos el terreno que tienen unas personas inferiores para sobrevivir, tenemos el derecho y la obligación de acabar con esas razas inferiores. Esta imagen que les muestro ahora es de la masacre de Nankín, realizada por los japoneses en solo 3 meses, matando a más de 200.000 civiles chinos. Por otro lado, también apuntar el holocausto. Aquí vemos niños judíos que están siendo recluidos en cualquiera de los campos de concentración. Y finalmente, para que veamos que la barbarie no solo viene de los malos de las películas de Hollywood, de Hitler y toda esta gente, podemos ver el ayuntamiento de la ciudad de Hiroshima, horas después de haber sido bombardeada nuclearmente. Estamos hablando de que en fracción de segundo murieron más de 500.000 de personas. Sin embargo, nadie ha visto a los gobiernos estadounidenses pedir mucho perdón, ¿verdad?, ni declararse terroristas ellos mismos para conseguir la rendición de Japón. ¿Qué lleva a qué desencadena toda esta barbarie? Pues que los países vuelvan a decir, por lo menos en el papel, que no quieren volver a experimentar toda esta violencia que se ha vivido, todas estas masacres, todas estas matanzas. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, los países vencedores, que no son otros que China, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y... ¿se me queda uno?
China, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, esos 5, deciden crear lo que es la actual Organización de las Naciones Unidas, con el mismo propósito, acabar con todos los conflictos que pueda tener el ser humano de una manera pacífica. ¿Cómo lo hacen? Mediante 2 herramientas. La primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, y la segunda son los convenios de Ginebra de 1949, en el cual nace el derecho internacional humanitario. Quiero explicar cómo lo que es. Básicamente los derechos humanos, para ser rápido, es todos los derechos que una persona tiene, es decir, que son inherentes al ser humano por el simple hecho de ser persona. Derecho a la vida, derecho de la expresión religiosa, derecho de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y ya centrándonos en lo que nos interesa de la ponencia, el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Grosso modo, son los derechos humanos recopilados en esta Declaración Universal de Derechos, aplicados en tiempos de guerra, simplemente para eso. ¿Para qué? Bueno, para intentar volver a humanizar la guerra e intentar que simplemente afecte a aquellos que realmente se involucran de una manera activa, es decir, que luchan. De esta manera protege a los heridos, a los civiles y a aquellos que ya no combaten, se han rendido cualquier cosa, ya no pueden ser objeto de ninguna represalia bélica, ¿de acuerdo? Aparte, todo ello, todas esas transgresiones a los derechos humanos dentro de un momento de conflicto armado están etiquetadas por la comunidad internacional como un crimen de guerra, es decir, pueden ser sancionados y juzgados y sancionados. No obstante, y aquí no se ve porque en realidad no manejo muy bien el PowerPoint, aquí tenemos la guerra de Corea. ¿Qué pasa? Es otro fracaso de la comunidad internacional intentar llevar los derechos humanos dentro de la guerra. ¿Qué pasa en Corea? Empezamos a ver cómo la tipología del conflicto cambia. Ya no tenemos países que se enfrentan, Polonia, Alemania, Estados Unidos, Rusia, algo así, ¿no? Tenemos conflictos internos de países que tienen, por un lado, la facción gubernamental y por otra, una facción rebelde que lucha contra ellos de una manera armada y organizada, en el cual finalmente intervienen grandes potencias. ¿Por qué ocurre esto? En el contexto de la Guerra Fría, como se ha dicho, Europa y el mundo se dividen en 2 bloques: el grupo comunista de la Unión Soviética y el grupo capitalista de los Estados Unidos. ¿Cuál es el temor de esas 2 grandes superpotencias que son antagonistas? Básicamente no quieren empezar una guerra nuclear porque no quieren acabar con la raza humana, no quieren destruir el mundo. ¿Cuál es la nueva estrategia? Esperar a que en un país se peleen la facción capitalista con la facción comunista para intentar apoyar al bando que a mí me convenga, ¿de acuerdo? De esta manera tenemos la guerra de Corea, en el cual los Estados Unidos intervienen a favor de la Corea del Sur, la parte que está adosada al mundo capitalista, mientras que al norte, aunque no de manera directa como los Estados Unidos, que recibieron también el apoyo de la ONU, a lo que es Corea del Norte lo apoya la Unión Soviética y China. Estamos viendo conflictos de intereses, pero no una lucha armada directa entre las 2 grandes potencias. El otro aspecto a destacar ya en la guerra de Vietnam es que no solo los conflictos internos que se internan abiertos, no son tanques, no son soldados avanzando en mitad de una playa, sino que se desarrolla en terreno urbano. Y les explicaré por qué. Básicamente hay una separación tan grande del poder militar entre la facción rebelde contra la facción del gobierno en algún país que tiene un conflicto interno, que la facción rebelde debe apoyarse básicamente en el campesinado, en los obreros, en los civiles, no utiliza casi soldados. Estamos hablando de milicianos. Yo creo que acá en México les suena ese concepto, el concepto de un miliciano, una persona, sobre todo en los conflictos del sur, ¿no? Donde campesinos toman las armas para intentar defender sus comunidades contra el narco, contra la misma autoridad, cualquier cosa. En Vietnam ya empezamos a ver, bueno, la famosa foto, los bombardeos contra la población civil indiscriminados por los Estados Unidos, aun cuando sabían que eran crímenes de guerra. Son los Estados Unidos, no tienen ningún problema después. Solo destacar eso, que la población civil empieza a tener una participación activa dentro de estos conflictos. ¿Cuál es la problemática que se plantea ahora? Pues bien, esos convenios de Ginebra que se firmaron en el 49 están diseñados solo y exclusivamente para aquellos conflictos que se desarrollan entre 2 ejércitos regulares, es decir, entre 2 estados. Sin embargo, como vemos, la tipología de la guerra en la Guerra Fría cambia. Ahora son los civiles, aquellos que están protegidos por el mismo derecho internacional, los que toman la arma, los que atacan a un ejército invasor o a un ejército contrario.
Entonces ahí está también la dificultad de los atacantes de diferenciar entre combatiente y civil. ¿Qué origina ello? Pues que nos encontremos con grandes matanzas simplemente por la desconfianza de tropas regulares. De la guerra de Vietnam lo bueno que podemos sacar es que es la primera guerra donde el patriotismo estadounidense se relaja totalmente. Ya no estamos viendo a miles de soldados que se están alistando porque han atacado el país, sino que estamos viendo cómo el gobierno los recluta para mandarlo a Vietnam en contra de su voluntad a muchos de ellos. De hecho, así salen los movimientos hippies, las panteras negras, también todas esas cosas. Y ya volviendo a la actualidad, ese mismo modelo se puede traspolar a conflictos como el de hoy en día. Por ejemplo, Ucrania, el tema de mi tesis. Estamos viendo que el gobierno de Kiev tiene unas tropas regulares, pero sin embargo también se nutre de milicianos con una ideología neofascista, por así decirlo, mientras que la parte sublevada de Ucrania, la parte oriental del país, es apoyada por Rusia, la Rusia de Putin, y aparte por milicianos también que tienen una ideología neocomunista o neomarxista. Entonces ya podemos extrapolarlo también, por ejemplo, al caso de Siria. Puede ser uno de los conflictos armados más complejos que tengamos en la actualidad, incluso que hayamos vivido. Hay actores de todos los sitios, los internacionales e internos. Hay hasta una facción que se ha declarado fuera de las fronteras de los países que participan en el conflicto y ha creado su propio Estado, el Estado Islámico. ¿Les suena? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues básicamente que los derechos humanos en la guerra, con esa problemática que tienen de diferenciar bien quién es el enemigo, ha potenciado de una manera indiscriminada los crímenes de guerra, es decir, los abusos contra los derechos humanos de aquellas personas que no combaten o no admiten combatir dentro de una guerra. Y ahora lo que se propone acá es estos conflictos modernos, por mucho que haya un cuerpo legislativo internacional apoyado por las Naciones Unidas incluso, con convenios a los que se han firmado y se han adherido multitud de países integrantes, estamos viendo que es una de las ramas del derecho que menos efectividad tiene del mundo. Hoy en día podemos seguir viendo si nos metemos en cualquier foro de internet, cualquier periódico, cualquier cosa, podemos ver como la población civil, por ejemplo, de Siria, no está solo siendo masacrada, sino que está siendo obligada a abandonar el país. Están luego siendo rechazados por aquellos que deberían admitirlos dentro de su seno. Entonces estamos viendo cómo la nueva Guerra Fría, porque bueno, nunca acabó, simplemente Rusia fue a su depa, se cambió de ropa y volvió otra vez a la fiesta, no hay ningún problema. Estamos viendo cómo realmente los derechos humanos están acabando en los terrenos militares. ¿Por qué? Una de las mayores causas puede ser que es un terreno muy nuevo. Acá, como el compañero ha dicho, las matanzas que se produjeron en Yugoslavia fueron juzgadas relativamente hace poco mediante el tribunal, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El genocidio de Ruanda también fue hace poco juzgado y tampoco tuvo mucha repercusión, aunque estamos hablando de casi 1 millón de muertos de la población civil. El problema es que todo esto va muy lento. ¿Por qué? Piensen, una guerra se genera caos, se genera destrucción, se cortan comunicaciones. Es muy difícil, incluso con los celulares que tenemos hoy en día, que podemos hablar con cualquier persona en el mundo, es realmente difícil poder sacar información de lo que está pasando, de las atrocidades humanas que pasan en tal sitio. ¿De quién es esta tarea entonces? Pues principalmente es de la Cruz Roja. Esa organización internacional neutral que se creó en el primer convenio de Ginebra, siglo XIX, sigue actualmente con su función neutral de ayuda tanto a civiles como a excombatientes. Y aparte se vale del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de Media Luna Roja, o del Diamante Rojo, dependiendo del país donde lo aplicamos, que denuncia expresamente los crímenes de guerra delante de las Naciones Unidas. Y otra de las organizaciones podría ser ACNUR, y finalmente las Naciones Unidas, en todo su funcionamiento interno que tiene, en su burocracia, como bien ha dicho el compañero, intentan dirimir una situación para condenarla o no. Una vez se condena, entra en acción la Corte Penal Internacional de La Haya, la encargada de juzgar a todos estos criminales de guerra. No sé si se acuerdan, un ejemplo puede ser el militar Milosevic.
de Yugoslavia, que fue juzgado, por ejemplo, fue uno de los casos más famosos de esta Corte Internacional de La Haya, básicamente porque se le atribuían crímenes de guerra. Fueron las primeras, ha pasado una década y unos 2 años aproximadamente de ese juicio, pero se va avanzando poco a poco. Pues bien, ya simplemente para finalizar, también apuntar que el hecho de que las Naciones Unidas dependan que se juzguen todos estos crímenes de guerra y todas esas cosas, debemos denunciar que la justicia está sometida a intereses económicos, intereses políticos, intereses de cualquier manera. Si vemos las dos potencias que son las que están apoyando a distintas facciones dentro del conflicto civil sirio, por ejemplo, básicamente, bueno, en cualquier conflicto civil que se dé hoy en día, encontraríamos a Rusia y a Estados Unidos, que todavía siguen liderando sus propios bloques. Pues bien, esos países con intereses dentro de estos conflictos armados donde se hacen atropellos contra los derechos humanos, tienen a la vez derecho a veto de las Naciones Unidas, es decir, el derecho a poder parar y movilizar cualquier acción en contra de aquellos que luchan, que cometen tropelías contra las personas valiéndose de la excusa de que es un estado de guerra. Y nada más, simplemente esta exposición ha sido para denunciar la idiosincrasia, esa hipocresía que en realidad nos intentan vender los organismos con los derechos humanos, y sin embargo todo está sometido a intereses económicos y políticos. Por eso esta lucha de los derechos humanos tiene que salir de aquí, de la sociedad, de la población civil, de la academia, de cualquier sitio, de cualquier relación que no esté contaminada todavía con el poder o los intereses. Así que simplemente encomiarles a que luchen personalmente e intenten influir en los demás por la defensa de los derechos humanos en cualquier ámbito, con la posibilidad de que algún día podamos vivir en un mundo más justo y en paz. Así que muchas gracias a todos.